Reciban un cordial saludo. Seguimos con una sesión más del segundo curso de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. El día de hoy se va a tratar un tema bastante interesante, que es el análisis de impacto regulatorio y control de barreras burocráticas. Este tema estará a cargo de la doctora María Antonieta Merino. La doctora María Antonieta Merino es abogada por la Universidad de Lima, Master in Law por New York University y con estudios en regulación por la Escuela de Economía de Londres. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación y de la Asociación Iberoamericana del Derecho de la Energía. Ha participado en la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura del Perú y en el Manual de Consulta Pública para el Perú con el BIP, en el estudio de la implementación del análisis de impacto regulatorio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento del Perú, SUNAS, con la OCDE. Y ha participado en la revisión de procedimientos administrativos mediante el análisis de calidad regulatoria para la cooperación alemana. Además, es docente en varias universidades impartiendo cursos sobre RIA, regulación de infraestructura y servicios públicos y derecho administrativo económico. Doctora, es un placer para mí, Lawyer, tenerla el día de hoy como ponente. Sin nada más que decir, y para cortar el tiempo, le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias por su participación el día de hoy, doctora. Ok, no podía, gracias. No podía, no podía sacar el minuto de mi computadora. Muchas gracias por la presentación tan gentil y bueno, por el espacio para poder estar con ustedes en esta hora para poder conversar sobre dos temas muy interesantes, muy apasionantes y que pues estoy seguro que varios de ustedes conocen ya y que tienen interés en conocer y profundizar. Por un lado tenemos el análisis de impacto regulatorio y por otro lado tenemos el control de las barreras burocráticas. Entonces voy a intentar abordar ambos temas de la forma pues, más dinámica posible. Igual tengo mucha información que comentarles y estaré llana a contestar cualquier duda que ustedes puedan tener al respecto, ¿no? Porque seguramente conocen ya sobre estos temas. A ver, en primer lugar, voy a comenzar con el tema del análisis de impacto regulatorio y voy a primero hacerles referencia sobre algo que es bastante evidente, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo lleno de regulaciones. Tenemos un mundo lleno, repleto de regulaciones. No solamente esto le pasa al Perú, le pasa a todos los países. Tenemos regulaciones de todos los tipos, de todas las maneras, de todas las formas, sabía así por haber. Por haber, y habría primero que indicar qué es una regulación, o sea, aunque cómo podemos definir una regulación. Y las regulaciones como concepto no es algo que se define como, por ejemplo, como se define el acto administrativo, que el acto administrativo tiene una definición única establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General. La regulación no tiene un concepto fijo, estático, establecido al 100% eh, a nivel nacional e internacional. No existe como tal. Entonces hay muchos acercamientos sobre qué debería entenderse como regulación. Y a mí las descripciones o los conceptos que más me gustan son aquellos que emplean tanto los profesores Baldwin, Kay Loach, como la profesora Julia Black. Los cuatro son del London School of Economics, ¿no? Pero creo que son los que reflejan de una manera mucho más sencilla que se puede considerar como una regulación. ¿Y qué es en estricto una regulación? Una regulación va a ser definida como una intervención que puede prevenir tanto del sector público como de los privados. Uno dice, ¿cómo que el privado? Ahorita les comento. Entonces, va a ser una intervención del sector público o del sector privado que va a tener un propósito. El propósito es modificar o cambiar el comportamiento de las personas. ¿Y por qué quiero cambiar o modificar el comportamiento de las personas? Porque necesito llegar a ciertos objetivos.
como Estado necesito llegar a ciertos objetivos, como organización privada quiero llegar a ciertos objetivos. ¿Y por qué quiero llegar a esos objetivos? Pues si soy Estado, quiero llegar a esos objetivos porque eso me permitiría, por ejemplo, desarrollarme como sociedad, mejorar las emisiones de gases de efecto invernadero, hacer frente al cambio climático pues impedir el brote de enfermedades, lograr la igualdad entre las personas, disminuir la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tanto las organizaciones privadas como el Estado tiene objetivos. Y esos objetivos surgen, y ahí voy a comenzar a atarlo con el AIR, surgen porque cada día, en el día a día, todas las instituciones, todas las entidades del Estado se enfrentan a desafíos, se enfrentan a problemas. Ejemplo, hay una pandemia. Ejemplo, estamos perdiendo, devastando la Amazonía, estamos comenzando a ver los efectos de la contaminación. Ejemplo, tenemos un sistema de justicia que no es tan eficiente, que no es tan rápido. Ejemplo, tenemos problemas sociales. Ejemplo, estamos brindando información que no es tan precisa y esa información puede generar algún tipo de confusión en las personas que la reciben y no toman buenas decisiones al momento de disponer de sus bienes o de adquirir productos o servicios. O podemos estar ante escenarios en los que este, mm, eh, estamos impactando con nuestras actividades, el entorno, pero no estamos asumiendo los costos, o estamos ante un esquema de monopolios donde hay una persona que va a hacerse del beneficio, pero no todos los demás vamos a poder acceder a los productos a precios razonables o competitivos, o tenemos, por ejemplo, bienes que son de todos, de uso público y se pueden degradar, como los peces en el mar, como ciudadelas incas, como lo que ustedes consideren como la misma Amazonía, ¿no? Entonces, yo les he hablado de desafíos que tiene el Estado. Obviamente los privados también tienen sus propios desafíos, ¿no? Que la organización sea ética, que no vaya a haber vicios de corrupción dentro de la organización, que alcancemos ciertos niveles de utilidad, que nuestros procesos nos hagan ser eficientes, que nuestros estudiantes lleguen a ser de los top, que sean los supercontratados. Entonces, tanto el Estado como los privados se enfrentan a desafíos, se enfrentan a problemas, se enfrentan a fallas de mercado y por lo tanto van a querer enfrentarse a esos desafíos que son o fallas de mercado o problemas públicos a través de la identificación de ciertos objetivos. ¿Y cómo alcanzo esos objetivos? Bueno, normalmente en la práctica, realmente el perrito que camina por el mundo no es el que está generando o no es que es el que va a discriminar, va a discriminar a otro perrito. El león de la sabana africana no le importa el tema de la justicia, honestamente. A los pollitos de una granja no son conscientes del cambio climático. Las rocas, las montañas, las nubes, bueno, pueden ser parte de cómo apreciamos el cambio climático, pero no son los que están generando algo que vaya a estar vinculado al problema o al desafío. Normalmente quien está detrás de todas estas cosas es el ser humano, es el comportamiento humano. Y es por eso que tanto el Estado como los privados, cuando nos enfrentamos a desafíos, estamos pensando en cómo cambiamos el comportamiento de las personas para alcanzar ciertos objetivos. ¿Cómo hago que la gente deje de discriminar? ¿Cómo hago que la gente deje de contaminar? ¿Cómo hago que la gente se proteja y no esparza un virus? ¿Cómo hago para que las personas realmente accedan a la justicia de manera rápida, que los jueces resuelvan de manera rápida? ¿Cómo hago para que las personas dejen de delinquir? O sea, estamos hablando de comportamientos humanos que pueden estar afectando a otras personas en la sociedad. ¿Y cuáles son los mecanismos que va a emplear el Estado? El Estado va a emplear las regulaciones, las intervenciones. Entonces, hasta acá creo que tienen un panorama bastante general de lo que es una regulación. Ahora, lo cierto es que en términos prácticos, las regulaciones van a ser reglas de conducta, van a ser en su gran mayoría reglas de conducta, reglas de comportamiento. Pero pueden ser otro tipo de medidas también que pueden ser empleadas por el Estado o por los privados para
modificar estos comportamientos. Debido a que la mayor cantidad de las intervenciones que realiza el Estado, y ahora me voy a enfocar en el Estado únicamente, está dadas en reglas de conducta, es que es importante que nosotros podamos, como Estado, em, regular bien, dar buenas reglas de conducta, porque si damos buenas reglas de conducta, si regulamos bien, si hacemos intervenciones que son apropiadas, lo que va a pasar es que vamos a lograr que las personas cambien su comportamiento para alcanzar los objetivos que yo estoy buscando y con eso aminorar el problema, el desafío o la circunstancia que tengo que enfrentar, ¿no? Esa es la razón de ser del por qué se establecen pautas para regular. Yo voy a establecer algunos parámetros para poder regular y de esta manera lograr las mejores intervenciones o las intervenciones más óptimas. Ahora, ¿qué pasa si yo no sigo estas reglas, estos parámetros, estas pautas? Nos vamos a encontrar a ejemplos bastante curiosos, por decirlo menos, ¿no? Entonces, yo he traído 3 ejemplos para que vean que en todas partes se cuecen habas. No solamente es un tema de que en el Perú hay un tema que está reventado, fregado, qué sé yo. Y este, y les he traído de tres países. Por un lado, Singapur, el Reino Unido y Perú. En el caso de Singapur, por ejemplo, en el año 92 se estableció como regla el mascar chicle. Mascar chicle. La única excepción por la que una persona podría eventualmente mascar chicle es porque es un chicle de nicotina y obviamente porque hay un médico que ha dispuesto pues que tienes que mascar este chicle de nicotina para poder dejar de fumar. Ahora, esto en la práctica que puede traer, parece una tontería, pero obviamente habrán empresas que se dedican a la producción de chicle que no van a vender sus productos, que no van a poder comercializar estos bienes, se les va a restringir un mercado y las personas que incumplan se van a enfrentar ante procesos penales, ¿no? Porque no es un tema de infracción administrativa, eran procesos penales. Entonces, se está de alguna manera restringiendo libertades, tanto de las empresas como de las personas, y el efecto puede ser un efecto contraproducente en general para estas libertades. Ahora, hablemos del Reino Unido de un disparate que sucedió en el 86. Hubo una ley del espacio ultraterrestre, una propuesta que se pensaba otorgar al secretario del Estado la posibilidad de usar la fuerza razonable para evitar una invasión alienígena en caso estos no tengan una licencia para invadir. Recontra absurdo. Em, Obviamente, si nos invaden los marcianos o de donde vengan, no nos van a pedir permiso, en primer lugar, ni van a sacar su trámite para poder utilizar la fuerza razonable, o sea, para poder invadirnos, y creo que no estaríamos en capacidad de poder impedir una invasión, ¿no? Entonces, creas una regulación que es impracticable, que parece un chiste y que finalmente obligaría al Estado a crear un procedimiento, por ejemplo, ¿no? Que sería un absurdo. Y en el Perú tenemos a la Municipalidad de La Molina, que en el año 2002, por ejemplo, aprobó una ordenanza que es el régimen jurídico de canes y su registro, y ordenaba a las personas de la zona de La Molina que no pudieran tener más de 2 perros por predio, ¿ya? Y cualquier exceso de tener más de 2 perros es una infracción. ¿Qué tipo de desafío está detrás en estos 3 casos? O sea, ¿qué problema enfrenta la sociedad más allá de que pues a alguien no le gusta el chicle o crean que nos van a invadir los marcianos o que no te gustan tener más de 2 perros en un predio? Aparentemente estas regulaciones no tienen mucho sentido, ¿no? Porque no están enfrentando una problemática real. Parecería más el ejercicio de un capricho por parte de una autoridad y hacen, francamente, la implementación bastante complicada. Y una de las cosas que a veces no se percibe es que cuando el Estado emite un tipo de disposición,
esa disposición nace para ser cumplida y por lo tanto tengo que desplegar como Estado recursos, tiempo personal, mis recursos, para lograr la aplicación al 100% de la medida, o sea, para lograr la máxima aplicación de la medida. Entonces, en el caso de Singapur, tendría que haber alguien que esté persiguiendo, verificando que las personas no estén mascando chicle. Y esos recursos y ese tiempo que yo voy a adoptar para implementar esta medida va a dejar de ser destinada para algo probablemente mucho más importante, ¿no? Por ejemplo, sí, la atención médica de alguien, ¿no? Lo mismo con el tema del Reino Unido. No va a venir ningún marciano, pero yo ya tengo probablemente que implementar este procedimiento y tener a alguien que en el caso que suceda pueda atender este tipo de medidas. Y en el caso de la Municipalidad de La Molina, este, la obligación de tener que fiscalizar predio por predio cuántos canes tiene cada persona, ¿no? Que creo que esto en la práctica no ha sucedido. Porque tengo otro tipo de consideraciones y problemas más importantes que atender, verdaderos problemas, ¿no? Por ejemplo, tráfico, la delincuencia, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando este tipo de decisiones son adoptadas? Además de que generan sobrecostos al propio administrado, como en el caso de los chicles o en el caso de los perritos, generan sobrecostos al mismo Estado y dan una pésima imagen y un pésimo mensaje sobre qué es una regulación y sobre el efecto que puede tener una regulación en nosotros. Entonces, si yo veo una regulación que es impracticable o que es un chiste, yo voy a pensar que cualquier tipo de disposición que emite el Estado se puede incumplir. No tengo incentivos para cumplir, porque cada vez que el Estado emite un mensaje a nivel regulatorio, las personas esperarían que el Estado haga algo, ¿no? Y si el Estado no hace nada, la gente dice, bueno, nunca me van a fiscalizar, nunca me van a supervisar, nunca me van a sancionar, nunca me van a decir absolutamente nada. Yo puedo seguir haciendo las cosas tal cual las he venido haciendo, puedo mantener mi status quo ad infinitum, no pasa nada, no sucede nada, esto se queda acá. Y nosotros no queremos que el Estado fracase, ¿no? No queremos que la sociedad fracase finalmente, porque si el Estado fracasa, la sociedad fracasa. Tenemos problemas sin resolver y tenemos entidades que se dedican a regular sobre problemas inexistentes, que no le dan más bien el tiempo para poder pensar en cosas que son realmente necesarias. Y por eso es que se adopta el análisis de impacto regulatorio. Entonces, ¿qué es el análisis de impacto regulatorio? Es una metodología que permite cuantificar, evaluar los impactos, sin importar el sistema en el que uno se encuentre, de varias opciones. Y por lo tanto, me permite a través de esta evaluación de alternativas de impactos de las opciones, poder tomar la mejor decisión posible. Lo que implica también no regular, no hacer nada. O sea, no es que cada vez que hay un problema, el Estado tiene que actuar. Probablemente la actuación del Estado puede ser contraproducente, puede exacerbar el problema se puede resolver de otra forma, ¿no? O con el tiempo. Es posible. Entonces, la metodología surge con la finalidad de poder contrarrestar em, la regularitis aguda que puede tener a veces el Estado y que el Estado evalúe realmente cuál va a ser el impacto de sus decisiones cuando estas son emitidas, ¿no? Y lo haga pensar sobre qué otras alternativas más tengo en la práctica. ¿Y cómo se desarrolla la metodología? La metodología como metodología tiene varios pasos. Obviamente esta clase no va a poder cubrir con todos los pasos, porque nos quedaríamos pues durante toda la semana hablando, sin ningún pare, pero sí me gustaría explicarles que como metodología tiene pasos y tiene lógica sobre la base de para qué se regula, ¿no? Por eso les explicaba al inicio qué son las regulaciones y por qué se regula. Entonces, tenemos una primera etapa que es la identificación del problema. ¿Por qué tengo enfrente como desafío? O sea, ¿será que tengo un monopolio? ¿Será que tengo un bien público que puede ser depredado, que nadie tiene control, es de todos, es de nadie? ¿Será que hay asimetrías informativas? ¿Será que
hay externalidades, hay impactos de terceros que no se están considerando, que son fallas, todas estas son fallas de mercado. ¿O será que tengo otro tipo de problemas vinculados a derechos sociales, a derechos fundamentales, como temas que les acabo de comentar de cambio climático, de discriminación, de desigualdad, temas de justicia, temas de seguridad? Entonces, yo tengo que identificar un problema que requiere la acción del gobierno. Y nuevamente, como les comentaba hace unos momentos, sobre la base del problema, yo me tengo que plantear un objetivo, uno o unos objetivos. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cómo me veo solucionando el problema? ¿Cómo debería ser el problema intervenido de acá a 2, 3, 4, 5 años, en 10 años, en 20 años? ¿Cómo funcionaría esto en este tiempo, ¿no? O habiendo pasado ciertas medidas. Y para alcanzar ese objetivo, me obligo a pensar en alternativas. Puedo emitir una regla, como puedo también em, disponer, por ejemplo, que se realice algún tipo de, o que se adopte algún tipo de mecanismo de información o de educación. O puedo, por ejemplo, incorporar medidas económicas que a través de un incentivo tributario, una subvención, un pago, lo que sea, vaya a modificar la conducta de esta persona. O puedo, por ejemplo, utilizar economía del comportamiento, economía conductual, como una alternativa para tratar de impulsar libremente el comportamiento de las personas. O puedo propiciar la autorregulación, o tal vez ya tengo regulaciones que nunca en la vida han sido implementadas. Porque claro, ahí están. O sea, el Estado jamás las dispuso, jamás las implementó, jamás las aplicó. Entonces, mejor primero las implemento. A ver, o tal vez hay una falla regulatoria que está impidiendo que esto funcione y yo debería ver la manera de cómo solucionarlo. Entonces, hay muchas alternativas. Nuevamente, hay una alternativa de no hacer nada, no hacer nada. Y yo voy a identificar cuáles de esas alternativas me permitiría alcanzar estos objetivos para solucionar el problema. Entonces, por eso es que si yo determino las alternativas, estas alternativas específicas que están por acá, esas alternativas nacen de estos objetivos, porque yo tengo que identificar esos objetivos. Y claro, si logro alcanzar el objetivo, logro solucionar el problema. Es como es una teoría causal. ¿Y cómo sé qué alternativa me permite identificar los objetivos, o sea, alcanzar los objetivos que van a mejorar el problema? Voy a realizar una evaluación de impacto. Está acá. Voy a evaluar el impacto de cada alternativa a nivel de un análisis costo-beneficio o de otro tipo de metodologías, como la metodología costo-efectividad, la metodología multicriterio, etcétera. Y una vez que he realizado el análisis de impacto, costo-beneficio de las alternativas, tengo que implementar la medida, ¿no? Entonces voy a implementar y tengo que adoptar medidas para implementarla y verificar el cumplimiento de la regulación, si es una regulación, porque la regulación por sí solita no se va a adoptar, este, y, eh, en el caso de la implementación, pasado un tiempo, tengo que verificar si es que he sido exitoso. Entonces voy a evaluar el desempeño de la regulación. Tengo que ver si funciona en la práctica, si he sido lo suficientemente efectivo. ¿Qué pasa si es que no he sido efectivo? Analizo por qué y regreso nuevamente al problema. ¿Ha habido por ahí? Ah, ok. Em, y bueno, ¿y qué es lo que está en el centro? Seguramente ustedes me dirán, me van a preguntar qué es esta CSC. ¿Qué es esto CSC? Es la consulta, la coordinación, la comunicación y la cooperación. ¿Y por qué está en el centro? Está en el centro porque la consulta, em, las coordinaciones que yo haga con otras entidades o con otras partes o con otros interesados, este,
es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque es fundamental porque yo voy a hacer todo este análisis desde lo que yo he podido identificar en mi oficina, sentada en mi escritorio, conversando con los colegas. Necesito coordinar con otras áreas. Necesito preguntar si en efecto eso es así. Tal vez hay información en otra entidad que la tiene, ¿no? Y esa área me puede cooperar o esa otra entidad me puede cooperar o hay un tercero que me pueda cooperar. Y la consulta es un mecanismo de obtención de información. ¿Tá? ¿Qué es esto de obtención de información? Pues básicamente le estoy diciendo a un tercero, mira, yo tengo este problema, he identificado que hay estos costos, que hay estos beneficios, que estas pueden ser las alternativas. ¿Qué más no estoy viendo? ¿Qué más falta que debería ver para tomar mejor mi decisión? Entonces el tercero, cualquier tercero que puede estar interesado en el problema, o por ejemplo puede ser un experto en la materia, o puede ser alguien que está afectado por el problema, o puede ser alguien que lo ha vivido de cerca, etcétera, va a dar información. Y esa información alimenta todo mi análisis, lo alimenta. Por eso está en el centro. Y se va a realizar las consultas antes de que yo adopte la decisión. O sea, antes de que yo siquiera esté pensando en sacar una regla, en decir, bueno, la alternativa que voy a hacer es esta o esta otra, tengo que hacer una consulta. Tengo que hacer una consulta. ¿Ya? Em, ok. Ahora, este AIR es un AIR que nos está permitiendo evaluar antes de emitir una regulación. Este, ¿qué pasa, qué pasa con aquellas regulaciones que ya están pululando por ahí en nuestro ordenamiento y que no han pasado por este análisis? ¿Tenemos alguna manera de hacer algo? Em, ¿Estamos condenados a que esto no funcione? Em, ¿Qué podemos hacer? Em, para hacer esto que les he explicado es el IR ex ante. ¿Se puede hacer un IR ex post, o sea, sobre regulaciones que ya han sido adoptadas? Sí, es posible. Es posible adoptar este tipo de regulaciones, perdón, este tipo de metodologías de forma posterior. Ahora, lo óptimo, obviamente, es que yo haga el ex post cuando tengo un ex ante. Pero no significa que no pueda hacer un ex post sobre algo que ya está de alguna manera produciéndose en la práctica, ¿no? Que ya tengo una regulación que se está implementando. Va a ser más difícil, ojo, va a ser más difícil, pero no es imposible, ¿sí? Y hay un elemento adicional antes de pasar a barreras en el tiempo que me queda, que ya estoy más o menos por la mitad, y es que el AIR, análisis de impacto regulatorio, es una de las herramientas que hoy en día el Estado peruano tiene para mejorar la calidad de sus regulaciones. Por eso es una herramienta de mejora de la calidad regulatoria. Ahora, de por sí hay varias herramientas para mejorar el proceso regulatorio o la calidad de las regulaciones. Para crear regulaciones y verificar cómo funcionan en la práctica es esta. Pero la simplificación administrativa es una herramienta también de mejora regulatoria. El costeo de las regulaciones es una herramienta. La propia consulta en sí misma es una herramienta independiente. Y tenemos en el Perú el análisis de calidad regulatoria como otra herramienta distinta que se enfoca no tanto en regulaciones, sino en trámites o procedimientos administrativos. O sea, yo no analizo cómo surge la regulación, sino analizo el trámite que se puede producir como consecuencia de la existencia de una regulación. Entonces, este trámite o este procedimiento va a ser evaluado a través de este análisis de calidad regulatoria. Entonces, son dos herramientas diferentes, completamente distintas, ¿sí? Pero complementarias en cuanto a su ejercicio. Em, Hay otras herramientas como las guillotinas regulatorias, como las cláusulas sunset, como el sunset, como el 2x1, que son dos regulaciones fuera por una que ingresa. Y hay otra herramienta que, aunque ustedes no lo crean, también se puede considerar como una herramienta de mejora de la calidad regulatoria, pero tiene una mirada
ex post o de control. Y ya la tenemos hace mucho tiempo en el Perú, que es el tema de barreras burocráticas. ¿Ok? Ahora, para hablar del tema de barreras burocráticas, primero tenemos que decir que ya hemos visto que tenemos regulaciones. Entonces, cada vez que una persona quiere realizar una actividad económica, obviamente tiene libre iniciativa privada, tiene el derecho de desarrollar empresa y se va a ver expuesto ante varias barreras estratégicas. Por ejemplo, no es estratégico hacerlo una actividad aquí, no me va a dar los clientes, no es el momento, hay que esperar. Entonces, hay barreras estratégicas. Hay barreras tecnológicas, tal vez yo no tenga la tecnología. La tecnología es muy costosa todavía para que yo la pueda adoptar. Hay barreras económicas. Podría ser un emprendimiento con una magnitud X, pero no tengo los recursos, ¿no? Entonces tengo que hacerlo con una menor magnitud. Y están las barreras que impone el Estado, que son las regulaciones. Nuevamente, yo puedo establecer ciertas reglas de conducta porque tengo problemas. Entonces, si tú quieres realizar una actividad económica, eres bienvenido, pero no me generes un riesgo de salud, no me generes un riesgo de seguridad, no me vendas productos contaminados, ¿no? No me generes un impacto en el ambiente, etcétera. Entonces yo creo estas regulaciones que van a regular el comportamiento de los sujetos en el mercado, porque no lo van a hacer, esta libertad de empresa, esta libre iniciativa privada no es absoluta, no es que yo pueda hacer lo que me dé la regalada gana, no es así. Entonces, hay barreras que el Estado impone para modular este comportamiento, que son perfectamente legales. Entonces, ¿qué es una barrera burocrática? Van a ser, entendidas en nuestra legislación, exigencias, requisitos, limitaciones, previsiones o cobros que se imponen a los privados, que lo imponen las entidades de la administración pública, tanto a las empresas como a los ciudadanos, y que les va, en el caso de las empresas, a poner algunas limitaciones, algunas barreras para acceder al mercado o para permanecer en el mercado. Que nuevamente, per se, no son malas, si es que obviamente yo estoy resguardando, custodiando la seguridad, la salud e integridad de las personas. Y en el caso de los ciudadanos, estas barreras están en la tramitación de procedimientos administrativos. Ejemplo, quiero sacar mi licencia de conducir, bueno, tengo que asegurar que yo no soy un agente de riesgo cuando conduzca, ¿no? Entonces tengo que cumplir con ciertas exigencias o requisitos que me plantea el Estado. Entonces, tenemos ejemplos de barreras de acceso como la constitución de empresa, el RUC, la licencia de funcionamiento, los permisos ambientales, la zonificación, permisos sanitarios, o tenemos también barreras de permanencia en el mercado como cambios de zonificación, límites de antigüedad vehicular, cambio de parámetros ambientales. O sea, tengo que adecuarme a estas nuevas condiciones en el mercado. Y del lado de los ciudadanos podemos encontrar a tasas por derechos de trámite, certificados de aprobación de exámenes de manejo, por ejemplo, exigencia de formularios y solicitudes. Ahora, como les acabo de mencionar, no todas las barreras burocráticas son malas. Para nuestra legislación, las barreras van a ser malas si califican como ilegales o si carecen de razonabilidad. ¿Sí? Solamente en estos casos el Estado puede actuar y va a ser un control posterior, es un control ex post, porque ya la disposición ya se emitió, ya está surtiendo efectos. Entonces, mm, probablemente yo no he tomado en consideración al momento de tomar mi medida o de emitir mi reglamento o incluso de adoptar un acto, porque en el caso de barreras burocráticas también recaen sobre actos administrativos, eso es un elemento importante del control de barreras. Em, Hay actos administrativos, hay actuaciones materiales, hay disposiciones, reglas de las administraciones públicas que están generando estos requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros, pero que son ilegales o carentes de razonabilidad. ¿Ya? Ahora, para poder identificar o para poderles explicar bien cómo funcionaría
esta metodología también de eliminación de barreras burocráticas, sí tengo que comentarles que las que están en leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia. Ordenanzas sí ingresan, porque si bien la ordenanza, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, tiene rango de ley, tiene un contenido reglamentario, de hecho las ordenanzas tienen que adecuarse a lo que dicen las leyes, es decir, los decretos legislativos, ¿no? Los decretos de urgencia. La comisión no es anular, no es dejar sin efecto, no es derogar. Tiene una finalidad de inaplicación, o sea, es como que cubriera con un manto de protección a la persona que está siendo afectada para que la autoridad no le exija el cumplimiento de esta disposición, de esta actuación o de este acto administrativo. ¿Qué otra cosa no constituye barrera burocrática además de leyes, de decretos legislativos, de decretos de urgencia? Sanciones y multas. Es un tema de potestad sancionadora. Bases de proceso de selección o de subasta pública, el tema de omisiones o inacciones, salvo que se traten de incumplimientos a las normas de simplificación administrativa. Y de hecho, ha habido hace poco una modificación en la norma que regula la eliminación de barreras burocráticas y se ha establecido que en estos casos de omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública, tiene que ser, o sea, no puede verse salvo que estas omisiones, inacciones o inactividades sean indispensables para el ejercicio de las actividades económicas o para la tramitación de los procedimientos administrativos. Entonces, en estos casos, sí va a tener que verlo la autoridad administrativa, porque ni modo, o sea, si es realmente indispensable y no hay otra alternativa, no hay otra forma, entrarían estas omisiones o inacciones. Medidas fitosanitarias, medidas zoosanitarias, tarifas o contraprestaciones pagados por servicios públicos o prestados por el Estado por empresas privadas, cobro de aranceles o impuestos o tributos, tampoco constituyen barreras burocráticas, controversias contencioso-tributarias, cobro de arbitrios, ni declaraciones de nulidad de actos administrativos por fallas en el debido procedimiento. Entonces, habiendo mencionado lo que no constituye una barrera burocrática, habría que ver, ¿y qué cosa es una barrera burocrática? Hay que ver cómo funciona, ¿ok? Y la barrera burocrática o el régimen de eliminación de barreras burocráticas es un régimen muy particular porque no lo tiene otro país o no lo tenía otro país más que el Perú. O sea, porque es una locura que, por ejemplo, un tribunal administrativo ordene a otra autoridad administrativa que no sea el Poder Judicial eh, o disponga que una medida no le aplique a un administrado. Ya a nivel latinoamericano han habido dos países que han copiado, con apoyo del Perú, un sistema similar. El Salvador y Ecuador está en proceso. Entonces, porque la mayoría de países cuestionan estas medidas en sede judicial. Entonces, nuestro sistema es un sistema bastante particular, donde existe una autoridad administrativa, que es el INDECOPI, que tiene dos instancias. Una es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en primera instancia y una, la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, que lo que va a hacer es identificar la existencia de una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad e inaplicarla, ¿no? Eh, Antes del decreto legislativo 1256, que es la ley antibarreras, solamente era posible la inaplicación por cada persona, por cada administrado que lo solicitara. Cuando se adoptó el decreto legislativo 1256, se puso la posibilidad de que la autoridad pudiera declarar ilegal con efectos generales, o sea, para todo el mundo, una barrera burocrática ilegal, pero no tocó las barreras carentes de razonabilidad. Eso ha variado con la modificación de este decreto legislativo, em, porque ahora sí se puede establecer la inaplicación con efectos generales de una barrera burocrática que sea declarada que carece de razonabilidad, tanto en procedimientos de oficio, este,
eh, perdón, cuando en el procedimiento de oficio, no tanto, sino cuando en el procedimiento de oficio se haya advertido que esta barrera no cumple con los parámetros de razonabilidad. Ahora, am, como pueden advertir y como les acababa de mencionar hace un momento, el control que realiza este sistema de eliminación de barreras burocráticas es ex post. El análisis de impacto regulatorio ex ante es ex ante. Hay un análisis de impacto regulatorio ex post como un mecanismo de control posterior. Otro mecanismo de control posterior es el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas. Y este mecanismo de eliminación de barreras burocráticas no se restringe únicamente a regulaciones, como les he comentado, sino a actuaciones y sobre todo a actos administrativos. Y claro, va a tener una función diferente, por lo tanto, a la función de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, que va a ser la que va a evaluar los análisis de impacto regulatorio y los análisis de calidad regulatoria. Ahora, ¿cómo funciona la metodología de la eliminación de barreras? Se tiene que analizar dos cosas, legalidad por un lado y razonabilidad por el otro. En el caso de la legalidad, se van a analizar dos tipos, o se van a realizar dos tipos de análisis de legalidad, una legalidad de fondo y una legalidad de forma. Empecemos por la última. La legalidad de forma es que este tipo de actuaciones, que son posibles o disposiciones administrativas que son posibles de ser contestadas a través del régimen de barreras, no han seguido los procedimientos establecidos, no han seguido las formalidades establecidas para la emisión y la publicación de las disposiciones. Entonces, cuando no se siguen los procedimientos administrativos, en estos casos se determina que hay una falla en la legalidad de forma y la barrera burocrática es ilegal. Em, el ACR es otra cosa. El ACR, nuevamente, el ACR solamente ataca procedimientos administrativos, trámites. Y esos procedimientos administrativos o trámites solamente se pueden apreciar para el Poder Ejecutivo. No tenemos un régimen del ACR para eh, gobiernos subnacionales. Entonces, yo no le podría ahorita decirle a una municipalidad, tú no has pasado por un ACR, porque a la fecha no tiene la obligación de pasar, ¿sí? Entonces, nuevamente, más bien, muchas gracias, Jonathan, por esta participación, porque me permite hacer nuevamente una precisión. Tenemos regulaciones, y las regulaciones, cuando son adoptadas, ahora van a ser adoptadas siguiendo la metodología del análisis de impacto regulatorio ex ante. ¿Se puede evaluar esas regulaciones a través de un análisis de impacto regulatorio ex post? Sí, cuando hayan sido emitidas. Pero después tenemos procedimientos y trámites. Por ejemplo, licencias de conducir, licencias de edificación, licencias de demolición, etcétera. Procedimientos administrativos que pueden haber surgido de las regulaciones se evalúan en el marco del análisis de calidad regulatoria. Y ese análisis de calidad regulatoria es solamente aplicado, igual que el AIR, que el ACR, solamente funciona para Poder Ejecutivo. Barreras burocráticas es un mecanismo de control posterior ex post. Así como hay un AIR ex post, hay un ACR ex post de trámites que ya están creados. Control de barreras burocráticas es un mecanismo únicamente ex post y puede atacar disposiciones administrativas que van a ser actuaciones, actos, em, y por lo tanto no solamente van a estar referidos a la norma necesariamente, sino por ejemplo también un acto administrativo, ¿no? Tiene que haber una materialización. Y va a hacerlo tanto del Poder Ejecutivo como de los gobiernos subnacionales. O sea que si, por ejemplo, hay una ordenanza que, que es ilegal, puede pasar por el control posterior de barreras burocráticas. Si es un tema de una disposición de un ministerio, que es Poder Ejecutivo, igual puede pasar por un control de barreras burocráticas. Entonces, el primer análisis que realiza la Comisión de Barreras es el análisis de legalidad. Y ahí ve temas de forma y ve temas de fondo.
tienen requisitos diferentes, tienen condiciones diferentes. Son tres herramientas distintas, pero son complementarias, ¿no? Entonces ya, no hice la IR ex ante porque no existía. ¿Puedo hacer la IR ex post? Sí, pero hasta que hagas el IR ex post, yo puedo haber identificado una barrera y te la declaro ilegal o carente de razonabilidad. Y puedo tener un procedimiento que, o sea, o una regulación bien hecha que no sea barrera, pero en el procedimiento pueden haber fallas y me las tiro abajo si es que son del Poder Ejecutivo con el ACR, ¿no? Y en el caso de la legalidad de fondo, tengo que analizar temas de competencia, temas de función de la autoridad administrativa, si es que hay normas en el ordenamiento jurídico que pueden haber sido transgredidas, ¿no? Porque pueden haber leyes que se están transgrediendo. Ahora, este es el análisis de razonabilidad. Yo les voy a dejar la PPT, no se preocupen, antes de la ley antibarreras. Cuando salió la ley antibarreras, este decreto legislativo 1256, se estableció una metodología distinta. Por un lado, el denunciante de la barrera burocrática tiene que, y ahí vienen un poco los requisitos y condiciones que mencionabas, Jonathan, es el denunciante tiene que probar que esta barrera es una medida arbitraria y que es una medida desproporcionada. Arbitraria y desproporcionada. Y la autoridad tiene que defenderse y decir, oye, esto no es arbitrario y esto no es desproporcionado. ¿Y cómo acredito que algo no es arbitrario? Porque tengo que identificar un interés público que se está tutelando, tengo que identificar la existencia de un problema, ahí hay una similitud con el ACR, con el AIR, y tengo que identificar que la medida que estoy adoptando es idónea. Se parece también un poco al, parece, pero no es igual al análisis de alternativas. Y en la medida proporcional, yo tengo que evaluar, o sea, estas alternativas que yo he adoptado, he hecho una evaluación costo-beneficio y he elegido la opción menos gravosa. Se parece a la metodología de análisis de impacto regulatorio, pero ojo que es distinto. Esto es una metodología de control posterior, ex post. Si la barrera burocrática es declarada ilegal, entonces es fundada la denuncia, ya no continúo con el análisis de razonabilidad. Ahí queda, porque ya qué razonabilidad voy a analizar si es ilegal. Eh, y si la barrera es declarada legal, o sea, es legal, o sea, sigue el procedimiento, son las competencias dadas, la autoridad tiene las atribuciones, no se está infringiendo el ordenamiento, recién entro a ver el parámetro de razonabilidad. Y para eso tengo que haber aportado indicios razonables y tengo que haber admitido a trámite la denuncia. Ahora, antes había un tema de la discriminación que era visto como parte de la metodología previa a la ley antibarreras. La discriminación no es que se elimina de la medida de la razón, de la metodología, sino que se incorpora a temas de legalidad. Porque si tú discriminas a alguien, realmente estás infringiendo una ley, no puedes discriminar. Entonces ya no se ve como parte de la razonabilidad, sino como parte de la legalidad. Ahora, supongamos que la barrera es legal, ha pasado de los filtros, voy a comenzar a analizar la razonabilidad. Y acuérdense que tengo que ir a ver dos cosas. Primero, que no sea arbitraria y que no sea desproporcionada. En el tema de la arbitrariedad, el Tribunal Constitucional ha dispuesto en esta sentencia que les he puesto ahí un elemento muy importante, ¿no? Que el concepto de arbitrariedad está asociado, en primer lugar, a una decisión caprichosa, vaga, infundada desde la perspectiva jurídica, o sea, no se sostiene en el derecho. Es una decisión despótica, tiránica, que no tiene legitimidad precisamente porque está contraria al derecho y está en contra de un principio de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Entonces, vamos a ver la arbitrariedad como lo contrario a lo que es justo, a lo que no, a lo que carece de fundamento, ¿no? O sea, es arbitrario aquello que carece de fundamento y es una fundamentación objetiva. O sea, claro, ¿cómo yo sé que algo es arbitrario? Porque es caprichoso, o sea, no tiene lógica, no tiene sustento. Si fuera objetivo, no hubiera adoptado la medida que he adoptado. O sea, no hay razón detrás, no hay una razón detrás. Y por lo tanto, lo arbitrario va a ser todo aquello que es carente del vínculo natural con la realidad. O sea, es un
un ejercicio de análisis bastante alambicado. La desproporción, más bien, está asociado a un tema de fuerza en el sentido de qué tan fuerte, qué tan dura es tu medida, ¿no? Puedes tener varias alternativas, varias medidas, y algunas son más gravosas, más costosas, más duras, más fuertes que otras. Entonces, puedo utilizar todas esas medidas, sí, pero yo debería siempre utilizar la que es menos costosa, menos gravosa, menos dura, menos fuerte, en el sentido de generarle una carga excesiva al administrado. Un tema importante de la ley antibarreras era el tema de los indicios. ¿Por qué he puesto este tachón? Porque en la ley antibarreras no se consideraban indicios, o sea, no era suficiente que el administrado dijera, esto es irracional, esto es ilegal. No. Tenía en primer lugar, o sea, no eran indicios suficientes, eh, argumentos que no tenían nada que ver con la barrera burocrática cuestionada, eh, argumentos que van en contra de, o sea, o que buscan cuestionar políticas públicas, alegar únicamente y de manera general que se generan costos, porque todo genera costos, o sea, no es suficiente que te genere costos. Y había algo que se eliminó con la nueva modificación, que son afirmaciones genéricas. O sea, esto es arbitrario. ¿Pero de qué manera es arbitrario? Eso es proporcional. Sí, pero ¿por qué es de proporcional? Entonces, esto ha sido eliminado. ¿Por qué? No porque no se considera como algo positivo que el administrado intente precisar, sino porque a veces en la práctica em, es posible afirmar que estamos ante una barrera arbitraria o desproporcionada, que es un poco evidente y no necesito pues estar utilizando elementos de, de contraste objetivos, ¿no? Y además porque em, esta modificación o esta eliminación de este párrafo tiene que ver con una modificación adicional a la ley antibarreras que se dispuso, y es que la autoridad administrativa, o sea, en este caso el INDECOPI que está impulsando el procedimiento, tiene un rol bastante activo para tratar de identificar aquellas circunstancias que podrían reforzar el análisis. O sea, eh, tengo que ver, ¿no? En aplicación del principio de verdad material, qué es lo que realmente está pasando. Entonces, no le puedo dejar toda, tengo que analizar en general todo lo que me están planteando los administrados. Y sí, pues, o sea, me van a decir en algunos casos que algunas medidas son desproporcionadas o carentes de razonabilidad o arbitrarias, em, y la otra contraparte me dirá que no lo es. Yo tengo este ejercicio de análisis más fino, ¿no? Bueno, ya les he comentado un poco sobre lo de las entidades. Esto ya les he dicho ahorita, pero igual están las diapositivas como para que en caso que lo quieran analizar, lo, lo pueda, lo pueda mirar, lo puedan ver con detenimiento. Pues solamente para que no se quede ahí nada. Nuevamente, como entidad, yo tengo que identificar cuál es el interés público, y eso está asociado a la existencia de un problema que puede afectar el interés público, y que la medida adoptada es idónea. O sea, es una medida apropiada para contrarrestar, para tratar de paliar el problema público. Y, por ejemplo, si yo estoy verificando que las vibraciones de vehículos que están pasando eh, por el centro histórico de Cusco están generando daños en la infraestructura Inca, eh, eh, puedo identificar ahí un problema, ¿no? O sea, si yo objetivamente puedo medir estas vibraciones de los vehículos y que eso está afectando a la infraestructura, yo sí puedo objetivamente demostrar eso. Estoy identificando un problema y estoy identificando el por qué debería ingresar a realizar algo, hacer algo como entidad pública que va a ser idóneo para solucionar ese problema, ¿no? Los hechos notorios no necesitan probanza. Eso significa que yo puedo hacer referencia a un hecho notorio, pero aun cuando no se necesita probanza, sí necesito explicar en qué consiste el problema. O sea, una cosa es que yo no tenga que probar
las cosas que son evidentes, pero sí tengo que decir qué problemas estoy enfrentando como entidad pública. Y claro, si no se pasan algunos de estos elementos del primer filtro, la barrera burocrática carece de razonabilidad. Y ya en el elemento de la proporcionalidad, como les había indicado, tengo que acreditar que las cargas que estoy imponiendo son proporcionales. O sea, he hecho una evaluación de varias medidas que tengo a mi disposición, he hecho un análisis costo-beneficio para imponer la medida y he visto que la medida que estoy escogiendo es la menos gravosa. Si la medida es la menos gravosa, entonces la medida es proporcional. Si la medida no es la menos gravosa, estoy afectando en demasía al administrado y por lo tanto estaría yendo más allá de mi función y estaría imponiendo una barrera burocrática carente de razonabilidad. Y listo. Con esto ya habría completado la presentación en el tiempo asignado, lo logré, pensé que no lo iba a lograr, pero em, quedo atenta a si hay alguna consulta o duda. ¿No? Sí, todo quedó claro entonces. Aparentemente todo quedó claro. Lo que va a ser considerado una barrera burocrática que puede ser cuestionada ante el INDECOPI son medidas que van a, o por un lado, ser ilegales porque no están previstas dentro del ordenamiento jurídico, no están dentro de las atribuciones de la entidad pública, em, o van a ser medidas que son muy gravosas para el administrado o han sido consideradas arbitrarias, o sea, no tienen una relación o una vinculación con la realidad. O sea, y tampoco tengo el parámetro legal que me permita generar esta legitimidad. ¿No? Las condiciones, y porque son exigencias, las barreras burocráticas son exigencias, pueden ser requisitos, pueden ser limitaciones, pueden ser previsiones, pueden ser cobros. ¿No? Y todas estas exigencias, requisitos, limitaciones, previsiones o cobros me van a obstaculizar, ya sea que yo ingrese al mercado, que yo permanezca en el mercado o que como administrado pueda tramitar un procedimiento administrativo. Sí, Moisés. Ah, ¿a qué te refieres, Jonathan, con cuestiones que no estén en la disponibilidad de administrado? No, no entiendo muy bien tu pregunta, perdóname. Profesora, buenas noches. Sí, Moisés. ¿Qué tal? Profesora, quería hacerle una consulta respecto a que en una entidad, en este caso, por ejemplo, una universidad, aún así ya se conozcan los precedentes, ¿no? Que Indecopi ha emitido, por ejemplo, en el caso de que, ¿no?, un usuario va a tramitar su título, pero sin embargo la entidad le sigue solicitando copias de su bachiller y diferentes documentos, lo cual se establecería que sería un impedimento tal caso para el alumno porque no se puede emitir, no, o sea, no se puede pedir documentos que la universidad posee o produzca. En este caso, ¿cuál sería la acción que tenía que hacer el administrado cuando se había vulnerado este derecho? Si es o sea, si estamos ante un elemento o ante una actividad que está asociada a una función pública, porque ojo, las barreras burocráticas son barreras impuestas por administraciones públicas o entidades que están ejerciendo una función pública. No atacan empresas privadas. Eso es importante mencionar. Entonces, si supongamos que estamos ante una entidad que tiene una actividad de función pública, y he visto que se trata de un requisito de una condición en el ejercicio de una función pública que sea ilegal o que sea carente de razonabilidad bajo estos parámetros, yo podría denunciarlo ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Pero no puedo cuestionar medidas de privados. Eso no está dentro del alcance de, que son puramente privadas, que no están asociadas a una función pública, ¿no? Y que no estén asociadas, uno,
a tramitación de procedimientos administrativos y 2, a temas de acceso o permanencia en el mercado. Si no tiene tampoco estas condiciones, o sea, no tiene nada que ver con un procedimiento administrativo y no tiene nada que ver con un tema de acceso o permanencia en el mercado, tampoco puede tener la comisión competencia para evaluarlo. ¿Sí? Entonces, hay otro tipo de medidas. Si, por ejemplo, estamos ante un tema de proveedor-consumidor, la Comisión de Protección al Consumidor, la misma SUNEDU, si es que hay un tema ahí de incumplimiento de algunos parámetros. Habrán otras autoridades que están vinculadas a analizar dependiendo de la competencia que tienen, pero no serían consideradas barreras burocráticas. A ver, voy a ver 2 preguntas más. En el supuesto que una entidad de la administración pública a través de una carta dispone a un agente el cese de una determinada actividad económica en función a un tubo que expresamente no dispone, se prohíbe la actividad económica de, pero a través de una interpretación podría entenderse que sí. Este supuesto, a ver, ¿a cómo? Una entidad de la administración pública a través de una carta dispone a un agente el cese de una determinada actividad económica en función a un tubo, pero a través de una interpretación puede entenderse que sí, ese supuesto constituye una barrera burocrática, en ese supuesto no se evidencia afectado el principio de libertad positiva. Chicos, es importante mencionar lo siguiente. Yo soy miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Entonces yo no, lo que sí no puedo hacer a través de sus preguntas es responder supuestos casos, ¿no? Porque eso podría comprometer abiertamente mi posición como miembro de la comisión. Les puedo brindar la teoría, pero no me puedo pronunciar sobre un supuesto que eventualmente podría verse dentro de la comisión. Así que en este caso no podría atender tu consulta, Diana, ¿no? A ver, cuestiones que no estén en la disponibilidad del administrado. Jonathan dice, cuando por ejemplo soliciten como requisito la aceptación previa de la misma entidad para el otorgamiento de una extensión. Sigo sin entender un poco tu consulta, Jonathan, lo siento. Soliciten la aceptación. Pero nuevamente, no me puedo pronunciar por casos concretos porque eso impediría mi función como miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Háganme consultas teóricas generales, pero no puedo referirme a casos concretos porque me veo impedida por mi función. Y trato de mantener mi función de manera muy pulcra y prolija. Ok. Lo siento no poder atender esas consultas. Bien, entonces, nada, les agradezco el tiempo. Espero que esta parte teórica les haya sido de utilidad algo. Nuevamente lamento no pronunciarme sobre casos concretos, pero eso escapa totalmente a la posibilidad que tengo como miembro de la comisión. Y nada, nuevamente agradezco a Bill Oyer por el espacio. Sí, doctora, muchas gracias por haber respondido con gentileza, con amabilidad a las preguntas de los participantes. Ha sido una exposición bastante clara, bastante dinámica e interesante también. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos infinitamente a nombre de Biloyer y esperamos que en futuros eventos también nos pueda acompañar. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga una excelente noche.